Hola, bueno, ahora tenemos cámara y bro, mira, te voy a mostrar cómo hacerlo con cámara. Este es el video de recap que lo voy a editar, tengo que mirar a la cámara así, sin miedo. Y bueno, vamos a empezar a hacer el recap semanal. Yo tengo acá ya puestas las entradas y ejecuciones que tomé, tanto en demo como fue el jueves. El martes fue el día que hicimos el live trading. Y después el lunes fue el día que me manipuló y se terminó yendo a mi dirección, así que voy a documentar más o menos esas operaciones y las que yo pude haber tomado o las oportunidades en los días que no operé. Así que, bueno, empezamos el journal o el recap semanal arrancando desde el lunes. Empezamos con las explicaciones más llevadas al lado fundamental. Como sabemos, el sábado y el domingo hubieron reuniones las cuales están compartidas acá en Telegram. Como compartí un PDF hablando sobre el tema de que hubo un acuerdo de una pausa de 90 días para seguir negociando entre Estados Unidos y China, que son las dos potencias mundiales, las más importantes, las que más impacto tienen en todas las divisas en generales. China y Estados Unidos son las que mayor impacto tienen en todo lo que es el comercio exterior. Entonces, muy obvio que iba a llegar a haber un impacto. De hecho, también lo comenté en el grupo entre el sábado y el domingo, que iba a haber un gap probablemente entre el fin de semana. Y de hecho lo hubo. El contexto un poco, como lo pongo acá, que Estados Unidos y China mantuvieron reuniones en Ginebra con el objetivo de llegar a acuerdos significativos para reducir tensiones comerciales. O sea, básicamente los aranceles no le sirven a nadie, literalmente es un impuesto y los dos se ponen aranceles recíprocos, todos pierden, ninguno es que gana, todos pierden, incluido el mundo en general, ya que todo es más caro, todo se vuelve más lento, los procesos, hay mucho caos de demanda y oferta antes de que lleguen los aranceles, es todo muy complicado y por eso Trump utiliza los aranceles como método de negociación o estratégico para poner presión y llegar a acuerdos que le beneficien mucho más a la economía estadounidense. Utilizando eso, vio que China no dio para atrás, de hecho impuso aranceles que más acá abajo vamos a ver cómo dice China a Estados Unidos, los aranceles recíprocos que le puso fueron del 125%, cuando Estados Unidos a China le puso 145% de arancel. O sea, tienen que pagar más del doble para obtener el mismo producto, únicamente en impuestos, o sea, sin incluir el valor de la materia prima como tal o de la mano de obra, solo de impuestos, aranceles. Así que llegaron a un acuerdo de poner una pausa de 90 días, la cual el mercado lo tomó como algo positivo, como un avance en las negociaciones y por ende el dólar se va a ver fortalecido y sobre todo porque pasamos por al menos 90 días en los cuales se bajó de 125 a 10% de aranceles de China a Estados Unidos y de 145 a 30 de Estados Unidos a China. Entonces tenemos un vaya fundamental súper claro entre fin de semana a favor del dólar, o sea, el dólar se va a ver beneficiado y vemos como también a las 3 de la mañana apenas abre de Londres, tenemos una caída de 136 pips, no sé si está mi cámara como por acá, pero 136 pips únicamente por un acuerdo de aranceles. El mercado quedó acumulando la sesión de Asia, la sesión de Londres cayó. Entonces, sabiendo que teníamos ese bias direccional tan fuerte y tanto movimiento en estructura mayor para descontar, este gap pasa a segundo plano. O sea, sí se va a ir a descontar, pero no inmediatamente el mismo lunes en la sesión de Nueva York. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte técnica una vez explicado el contexto general de toda la semana. Eso era lo más importante de toda la semana y la dirección mayor. Después íbamos a tener datos de CPI, de PPI, PMI también tuvimos. Pero lo más importante fueron los acuerdos, así que pasamos a la parte técnica en la cual voy a estar explicando las entradas que yo ejecuté, la dirección ya la expliqué, así que nada, me queda solamente avanzar el tiempo. A las 8 de la mañana apenas abre la sesión de Nueva York. ¿Qué tenemos en Londres? Caídas súper fuertes, tenemos también imbalances en ese punto para venir a completar. También tenemos en M15, a ver, ya se completaron imbalances internos, el precio reaccionó y teníamos toda esta zona opuesta del precio también, en la cual podría llegar a reaccionar, que es ese order block, ya había manipulado, había acumulado y había caído, volviendo a romper estructura en este punto de acá. Y básicamente ahí lo veíamos muy alcista, había tomado liquidez interna, el precio estaba descontando este movimiento y aparentemente seguía con fuerza. Todavía no habíamos llegado a la zona opuesta, de hecho acá teníamos liquidez,
Acá teníamos un punto de interés ahí, tenemos liquidez, inducción y punto de interés también. Y básicamente lo que íbamos a estar esperando eran oportunidades para ir en ventas, que el mercado nos demuestre que iba a caer. Entonces eso es lo que yo estuve esperando el lunes. Ahí recién llega la zona opuesta, toda esta mecha de acá, que es donde encuentra volumen el precio, hace el descuento y encuentra volumen, falla y ahí hace la distribución. O sea, acá hay mucho volumen de venta, objetivos de liquidez pendientes para venir a liquidar y estaba cayendo con muchas mechas bajistas, teniendo un bias fundamental bajista. Básicamente yo lo que estaba esperando era ver esa inducción de volumen, se cierran muchas posiciones, cae el precio de golpe, hace descuentos y empieza a fallar en generar estructura bajista. Así que básicamente el precio, yo entré en una entrada de riesgo a favor del bias fundamental, como dije, entré con 0.5 con la posibilidad de que si el precio en este punto de acá me manipulaba, yo iba a estar buscando nuevamente algún setup y entrar con un 1% en todo el día, pero en varias entradas. De hecho fue lo que sucedió, yo tomé 2, que creo que fue literalmente cuando manipuló acá. Creo que yo había tomado una operación algo así. Tengo acá la captura, tenemos acá como yo tomé una entrada antes, que fue la que dije, que el precio entré en ese punto, en esa zona de quiebre, y me sacó con esa manipulación súper fuerte, ahí más o menos en el stop loss por ahí. Después el precio encontró volumen, descontó, falló, descontó, generó esta última mecha y esta que ya había sido utilizada, y cuando le quedaban esas zonas de liquidez para ir a liquidar, yo lo que hice fue entrar ahí con el stop loss en 11.343, haciéndome todos estos puntos internos, teniendo en cuenta que hay mucha zona de volumen, por ejemplo esa zona de múltiple reacción, y yo entré en la de abajo, que es esta mecha de M1 donde encontró volumen anteriormente. Y bueno, ahí en M5 lo que vemos es ese punto de interés, que es la mecha básicamente que demuestra volumen en esa zona y cómo el precio la está utilizando con reacción y rechazo. O sea, el mercado logró manipular todas esas operaciones que habían entrado después de la inducción de liquidez interna en M5, M3 y M1, que es las temporalidades que recomiendo utilizar cuando hay eventos económicos o bias fundamental tan claro. Entonces vos lo que haces es reducir tu riesgo y buscar mayor volumen de oportunidades. Podés jugar con el break-even, por ejemplo, como ya lo he explicado en anteriores videos, es buscar acción de precio a favor de una dirección con un lotaje menor, pero con una gestión de riesgo un poco más agresiva. O sea, cuando el precio encuentra volumen, digamos que yo entré acá, como fue lo que entré, y el precio encuentra volumen, yo muevo a break-even. Entonces el precio a mí me saca, lo que hace es que yo no pierda capital porque sé que es probable que baje. Entonces es más probable que el precio haga esto, esto y esto, a que el precio haga esto, esto y esto. Entonces, si yo sé que el precio tiene una dirección establecida debido al bias fundamental, yo lo que voy a estar buscando son muchas operaciones a favor de ese mismo buy. Entro acá, me sacan break-even y sube y liquida, por ejemplo, estos puntos o rechaza esa zona y me da una operación en quiebre, vuelvo a entrar en el mismo punto a favor del mismo análisis operativo. Y fue lo que hice. Yo en mi caso entré en este punto de acá, que fue la manipulación que yo me comí junto con todas las otras operaciones. Eso es una zona opuesta y con inducción de liquidez que la hace aún más probable. Y la siguiente incluso cierra por debajo, entonces te muestra esa desaceleración del precio. Genera ese descuento, se balancea toda esta zona opuesta y ahí empieza con volumen. Una vez tenemos objetivos por venir a completar, como lo son estos de acá, tenemos también objetivos acá, SNM1 cierra por debajo, manipula, sigue bajista, pongo un límite en 260, ahí llega a la zona opuesta y reacciona, o sea, me activa el límite, yo con el stop loss por encima de toda esta liquidez interna, vamos a buscar ahí un 1 a 3, le damos una venta, el stop loss donde yo lo coloqué, el take profit donde yo lo coloqué, y estamos ahí en una venta en ese punto. Dejamos correr y el mercado, como vemos, empieza a encontrar dirección a favor de mi bias. Se lleva el primer objetivo y yo en ese punto ya estaba no asegurado, ya que podría el precio volver a reaccionar a la misma zona interior, y dejé correr el trade sin mover a break-even. Así que lo dejé ahí, como vemos, dejé cubierta la zona, no moví a break-even y ahí el precio volvió a caer. Se demoró bastante y ahí el precio volvió a caer. Yo ahí, como dije, la foto la mandé al grupo 16.25, 16.24 tomé la captura. Como se ve acá, 16.25, que son las 10 de la mañana hora de Nueva York, 4 de la tarde hora de Berlín.
y yo seguía dentro de la operación hasta este punto de acá, seguía operando y seguía con la operación corriendo, y ahí con un 0.5 ahí recién movía break-even. Una vez el precio me hizo ese descuento, yo recién ahí movía break-even y me aseguré por encima de ese punto. He tenido como mostré que había tomado una pérdida acá y ahora estaba en una operación en positivo con un 0.5 casi por tocar take profit, pero el precio que hace se da vuelta y literalmente saca stop loss a mi posición en ese punto específico y después se termina yendo a favor de donde yo tenía esperado. Así que nada, a veces suceden este tipo de cosas, está bien la gestión, está bien el intento y ahí toca take profit como se ve. Pero no se puede hacer nada en este tipo de días. Fue un día muy extraño en cuanto a estructura, pero es normal si entendemos que hay un intercambio de posiciones, como el precio completa objetivos, se va, manipula, cae fuerte, manipula nuevamente, hace el descuento y recién ahí hace la distribución. Así que no hay nada en el cual se pueda hacer. Yo lo intenté, seguí mis reglas. Y bueno, tuvimos una pérdida de 0.5 y un break-even de un más 0.25, así que terminé perdiendo un 0.25 el día lunes. Ya sabemos lo que pasó el día martes y está registrado que teníamos un día con datos mixtos en cuanto a lo fundamental, datos macroeconómicos mixtos, tirando a negativos para el dólar, pero no tan malos, así que por eso, y sumado al contexto general de lo que estábamos bajistas, yo decidí seguir buscando ventas como mayor probabilidad, tanto Gonza también, así que los dos buscamos ventas. Este día lo voy a hacer más o menos simple porque ya lo hicimos en directo y está ahí ya registrado en vivo. Pero básicamente lo que nosotros estábamos esperando era ver una reacción después de haber recién había manipulado el precio la zona de imbalance de H1. Esa reacción y el cierre de vela tan bajista con tanta mecha, entramos a escalar en temporalidades buscando swipeo de liquidez en H4, en H1, como lo hizo, cierre, desaceleración, que fue de hecho la manipulación, desaceleró y cayó con fuerza. Teníamos un bias fundamental alineado, los datos no habían sido tan malos, simplemente nada, fue un mercado de manipulación. De hecho, muchos mentores que yo sigo de fundamentales se vieron también manipulados en este día, así que no pasa nada, es un día parte de la probabilidad. En M15 por debajo, en M5 también, M3 ignora puntos de intereses internos y buscar ya en M1, o sea, con todas las confluencias ya vistas. Entonces vamos a ir hacia adelante, vemos como el precio rebalancea toda la zona opuesta, toma liquidez interna, el precio cae y en M1 ejecuté, a ver, creo que en ese punto, déjame chequearlo, acá la ejecución de mercado, como fue una vez el precio hace el descuento, entramos en ese punto, se ve como también acá el mismo análisis, cubriéndome de la misma zona, esperamos el quiebre, teníamos objetivo liquidez, el objetivo marcado, así que es más de lo mismo. Vamos a poner para atrás así la ejecutamos. Estamos buscando un 1 a 3 redondito, así que nada, el precio encontró volumen. Estábamos gestionándolo con Gonza y yo ahí me puse a grabar, me acuerdo, y el Gonza había puesto el stop loss en este punto de acá y se había manipulado cuando yo estaba haciendo ese video. No, pará, se fue a la mierda. Estamos en directo acá. No. Y después momentáneamente, casi instantáneo, me manipuló a mí. A mí lo que me había dado más rabia es que yo había puesto 11.2 pips de stop loss cubriéndome de una zona. No me cubrí del alto porque me parecía mucho stop loss, 12 pips. Y básicamente me cubrí de toda esa zona opuesta, teniendo en cuenta la manipulación interna, la inducción de liquidez que podría llegar a ser. Yo entré en un punto muy abajo, pero existía la posibilidad también de que esta zona ya esté rebalanceada y que haga una continuación. Pero el bias simplemente estaba erróneo, así que me manipuló, cayó, llegaba a estar un poco en positivo nuevamente. No induce liquidez acá abajo y se da hacia el lado opuesto. Así que nada, el miércoles no operé, así que voy a hacerlo como backtesting. El miércoles tuvimos datos de inflación en la zona euro y tuvimos inventarios de petróleo en Estados Unidos, así que bueno, analizando los datos un poco de inflación del euro, tuvimos datos muy similares a lo que el Forecast dice. De hecho, todos fueron iguales a lo esperado, pero en ese caso hay que observar tanto el subyacente, que es la inflación, dato de inflación subyacente anual, y los datos anteriores, porque son los que más
impacto de verdad tienen. Bueno, pasando al gráfico, ¿qué es lo que vemos? Vemos cómo literalmente el mercado reacciona positivo a las noticias de estabilidad económica. Tener que tenemos en consideración que venimos de un impulso mayor y ya venimos de descontar todo el movimiento del contexto principal, que viene siendo los aranceles y cómo se llegó al acuerdo de la pausa de 90 días, así que ya balanceamos todo esto. La dirección es aún mayor a favor de ventas. Tenemos reacción a zona opuesta, descuenta, vuelve a manipular, o sea, ahí tenemos otra inducción de todos los stop loss y recién ahí el precio hace ese volumen fuerte. Acá, como posibilidad de yo iría a buscar ventas en este tipo de zonas, así que vamos a observar qué es lo que el mercado nos muestra. En el 15, si hace descuento, en el 5 porque rápido, vemos cómo el precio se detiene y vamos a ver qué acción tiene la zona opuesta. El mercado llega con la visión de ellos, ya hace la inducción, equilibrando de descuento y ahí vuelve a una zona intermedia. Vamos a ver el precio en el 5, vemos reacción de volumen, todavía nada, vuelve a quebrar, así que eso es algo positivo. Nosotros que vamos a estar buscando, como siempre, en zonas opuestas y fijándonos qué objetivos tiene pendiente el precio por ir a completar. O sea, vamos a ver la reacción del precio ante esta zona. Si el precio lo vuelve a utilizar, entramos en M1 y vamos a completar el objetivo. En caso de que el precio reaccione, que ya acá. Así, tenemos la posibilidad de ver un así que en 5 seguimos. Este sería el balance de 7 ahora. Tenemos un balance que está bueno. Vamos a ver la reacción del precio ante ese balance. Si lo hacemos las tendencias y todavía nada. Desde el segundo. Todavía nada. Por eso hay que esperar. Y 9,55 el precio hace una caída súper fuerte sin inducciones. Y ahí, por ejemplo, podríamos esperar nuevamente algún tipo de quiebre, ya que tenemos esa zona con volumen. Nos cubrimos del alto y venimos a buscar los bajos de acá. Vamos a ver qué hace el precio. Bueno, 10,45 todavía seguimos con la oportunidad de entrar en el mercado. Tenemos muchos objetivos pendientes. Yo creo que ahí esperaría en M3 la reacción. A ver, ahí entra en el imbalance de M3 y cae fuerte. Y ahí yo creo que entraría en el mercado cubriéndome de este punto de acá, yendo a buscar un target de 1 a 2.82. Vamos a ver cómo saldría esa oportunidad, ya que en sí ya entró en el descuento. Vamos a ver en M5, también entró en el imbalance, en la zona opuesta que teníamos marcado el día de hoy. Respeta todas las inducciones de liquidez, cae porque encuentra volumen en la zona opuesta, vuelve a cerrar estructura por debajo, vuelve a hacer esa manipulación de las entradas que hicieron ahí. Tenemos inducción, vuelve a caer y ahora vamos a poner stop loss acá. Y objetivos a favor del bias fundamental. Entramos muy límite de horario, ya que como tal yo opero hasta 10.55 hasta las 11 a veces y entramos 10.59, entonces es una entrada de alto riesgo, así que seguramente hubiese entrado con un 0.5 de riesgo y bueno, vamos a dejar correr. Ahí en ese punto de desaceleración y manipulación no movería break-even todavía, pero bueno, ahí vuelve a manipular, ahí sí me voy a asegurar break-even, un poco de pérdida. Y ahí sí ya libre de riesgo, seguramente sea un break-even. Bueno, eso sí no lo tenía, así que no sé qué pasó. 12.40, muy random todo, pero bueno, el objetivo se completó. Supongo que esto fue también impulsado por la noticia, así que no lo tomo como un trade de alta probabilidad o que hubiese ejecutado, que recomiendo tomar, pero igualmente se terminó dando. Así que nada, es lo que hay que esperar, cuidarse es lo más importante, saber dónde colocar el stop loss es el punto más importante para un day trader. Tenés que saber cuándo colocar el stop loss y dónde, o sea, cuándo mover a break even y dónde colocarlo principalmente. Y nunca escatimar con el stop loss, eso es lo que siempre digo también. Es mejor buscar riesgo recompensa de 1 a 2.5, 1 a 2.8 en este caso, que tal vez utilizar menos stop loss por querer buscar 1 a 5, 1 a 4.5 y que te veas manipulado y después se vaya a tu dirección. Nunca es suficiente stop loss, siempre hay que cuidarse y cuanto mayor probabilidad esté a nuestro favor, si nuestra dirección es correcta, va a ser mayor las veces que tengamos profit a las veces que nos saque manipulaciones. Así que es un tema de probabilidad. Así que nada, vamos al día siguiente, que el día jueves ya lo tengo ahí marcado. Lindo en cuanto a noticias. Teníamos IPP, que es índice del precio al productor.
Tenemos índice manufacturero de Filadelfia, de la Fed, las minoristas subyacentes, que lo tengo en Canva. Se re largó la lluvia, la concha de la madre. Y bueno, básicamente en Canva tenía el análisis del jueves, que son estos datos de acá, que tuvimos datos de IPP, que es índice de precio al productor. Lo tuvimos como dato negativo para el dólar. Estos son todos datos del dólar, lo que puse acá y acá. Que tuvimos datos muy débiles, señal de presión desinflacionaria, o sea, la posibilidad de hacer recortes de tipos, refuerzo al sesgo dovish, que es básicamente recortes. Y encima tenemos presión de Donald Trump para la Fed para recortar, así que tenemos todo en contra en ese sentido. Si salen datos que respaldan ese recorte de tipos, tenemos venta minorista por debajo de lo esperado y por debajo del anterior, muy por debajo, de hecho un 1,9%, casi un 1% a diferencia del mes anterior. Dato de medio impacto, así que es de relativamente poca importancia. Después tenemos subsidios de desempleo, que tenemos un número mejor al forecast, pero peor a lo esperado, bastante igual, así que no hay mucha fluctuación, es un dato negativo, pero sin impacto relevante. En cuanto a nuevas solicitudes de empleo, tenemos un dato, es un dato semanal, es un dato de medio impacto como tal, pero tienes, dependiendo de la variante, si es más o menos 20.000 o 30.000 empleos, ahí tiene un mayor impacto. Tenemos datos iguales a lo esperado y peores al anterior, o sea, sigue mostrando dificultades en la sección de empleo, un dato neutro. Después tenemos IPP, que es índice de precio al productor subyacente, que es el que más se fija la Fed, como digo, sacando datos de energía y cosas volátiles, y tenemos un dato de un menos 0,8% a diferencia del anterior y un menos 0,7% a diferencia del esperado, del forecast. Así que fueron datos negativos para el dólar y por eso el mercado lo toma alcista. Pero igualmente tenemos, como dije en contexto general, la guerra comercial muy positiva para el dólar. Así que simplemente unos datos neutros negativos, y después de haber hecho todo este impulso, técnicamente hablando, ya rebalanceó todo. Es más probable que el precio siga encontrando volumen bajista. Así que por eso estuve buscando la posibilidad de una venta, la cual no se terminó dando, como vamos a ver. Se termina dando el día bastante lento. Llega a la zona opuesta, no manipula, cae súper fuerte en M15. Logra cerrar por debajo, M5 también logra cerrar por debajo. Vamos a ver si reacciona al punto de interés del fair value de esta zona M15, M5. Genera un interno y lo vuelve a utilizar, volviendo a operar por debajo y haciendo ese inverse. Con volumen alcista, induce liquidez, hace el descuento completo de este punto, completa todo el imbalance, activa todas las operaciones que habían pendientes y ahí recién vuelve a hacer otro quiebre, el quiebre verdadero. Pero tenemos ahora sí objetivos en esta zona acá, en esta zona acá, esta zona acá, todas las zonas básicamente. Ahora son nuestros objetivos, con el bias en contexto fundamental bajista, así que ahí tenemos la zona de quiebre y yo de hecho fue ahí donde entré. Generó un imbalance en M5, lo esperé, después se llevó toda la liquidez, no hizo descuento como se ve ahí, simplemente cayó, se llevó todos los objetivos y yo ya fuera de horario básicamente no opero, ya no dio ninguna oportunidad, pero dejé una operación en límite en demo para gestionarla y el precio se terminó dando de esta forma. Empezó a meter objetivos y tuvo en rango casi todo la operación, hasta que empezó la sesión de Londres, si no me recuerdo, a las 7:30 de la mañana, me saca algo por ahí y el precio después se terminando a la baja el día viernes. Todos datos de medio impacto, ninguna dato relevante así que puedan modificar la dirección del mercado, solo expectativas y datos de baja importancia, solamente una conferencia a las 11. Yo el viernes no operé, ni Gonza tampoco, pero vemos cómo se mantuvo en 8 pips desde las 8 hasta las 9:30. Como se ve, no tenía ningún tipo de dirección el viernes y en M15 vemos cómo suipea liquidez interna, o sea el último bajo que fue el que manipuló esto acá, hace el descuento, suipea ese alto de ahí, cierra con cuerpo por debajo de todas estas zonas, no genera ningún tipo de descuento y se desploma el precio bajista. Y termina la sesión en ese tipo de puntos. Así que nada, fue una semana bastante aburrida en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo fundamental estuvo bastante divertida, pero no se pudo aprovechar muchas oportunidades ya que se comportó de manera imprevisible el mercado esta semana. Así que vamos a ver qué puedo sacar de este video del día de hoy, que me demoré 1 hora en hacerlo, así que voy a demorar 3 en editarlo. Vamos a ver.
Bueno, listo.